Buenas tardes, Magali, ¿cómo estás? Ahora sí nos escuchamos bien, ¿verdad? Ahora sí nos escuchamos bien, exacto. Muy ¿Qué tal? bien, Bienvenida, Anita. Te voy a dejar la posta para que continúes en el seminario. bien, gracias, Magali. Y bueno, iniciar dándole la bienvenida a los maestros que se conectan hoy para poder seguir fortaleciéndonos en estos espacios en el cual nos toca ejercer hoy nuestra labor docente. Em, o sea, ya puedo mostrar mi pantalla, ¿sí? Aquí estamos observando tu pantalla. Ah, qué bonita foto. Sí, a ver, ya estás observando mi pantalla. A ver, vamos a ver, ahora sí, ¿ya estamos? Sí, ahora Perfecto. sí, así es. Bien, excelente. Bien, Magali, muchas gracias nuevamente y gracias a los maestros que se conectan con nosotros para poder realizar este trabajo que les comentaba en estas circunstancias que se nos pide poder pues continuar con la labor pedagógica. El día de hoy lo que quiero compartir es cómo nos podemos ir organizando en esta temática del trabajo en entornos virtuales, pero poniendo la atención sobre tareas auténticas, ¿no? Entonces, a lo largo del trabajo de hoy vamos a ir por tres etapas, ¿no? En una primera vamos a analizar qué estamos entendiendo por tareas auténticas y luego de familiarizarnos con lo que es una tarea auténtica, vamos a ir mirando algunas características, algunos ejemplos y luego vamos a ubicarnos en la construcción de la sesión. Entonces, cómo esa tarea auténtica se tiene que ir engarzando dentro de una sesión de aprendizaje, dentro de una ruta de un espacio virtual, ¿no? Donde hay un antes, un durante y un después de la sesión y donde vamos a ir analizando también una plantilla de estructura de plataforma, no, de una estructura de sesión para espacios virtuales, ¿no? Entonces, que amerita un poco ir pensando también en cómo vamos a ir organizando las unidades o los proyectos de aprendizaje que podemos trabajar. Entonces, esa es la lógica del trabajo que vamos a tener hoy, ¿no? Identificar a qué estamos llamando realmente una tarea auténtica, más aún porque en estos entornos en el cual ahora nos toca trabajar, a veces estamos siguiendo también paso a paso y de repente estamos solamente enviando un video, grabando la sesión. Entonces, hay que entender cierta lógica para ir migrando a una construcción de sesión dentro de un entorno virtual, ¿no? Entonces, para que nuestras actividades realmente sean las que esperamos, construyan esas competencias y capacidades que necesitamos trabajar. En ese sentido, asumimos este reto y vamos a hacer ese mejor tránsito a un espacio virtual, en el cual también nosotros los maestros tenemos que, con mucha paciencia, ir también ejercitando nuestras propias competencias y capacidades para empoderarnos de esta lógica de construcción, ¿no? Aquí, por ejemplo, para partir dentro de lo que concebimos como una tarea auténtica, tenemos dos imágenes y hay dos preguntas, ¿no? ¿Cuál de ellas evidencia mejor el desempeño a lograr por el estudiante? ¿No? Pensemos en unos segundos, pensemos en estas dos imágenes y cuál de ellas de repente nos evidencia mejor el desempeño del estudiante y cuáles podrían ser esas razones, ¿no? Cuáles de repente creen que podría evidenciarlo y sobre todo las razones, qué nos haría ver que se está dando ese desempeño del cual hemos partido en la sesión, ¿no? De repente no sé si tenemos alguna respuesta, Magali, y nos podemos y la podemos comentar para ir avanzando, porque la idea también es que podamos ir interactuando dentro de algunas ideas y conocimientos y concepciones que vamos a ir construyendo y consolidando a lo largo de esta presentación. No sé, de repente se animan a Evelyn, ir colocando algunas respuestas. sí. La maestra Evelyn nos dice que es la de las macetitas. Ya. Neri Escobar nos dice, perdón, están entrando tantas respuestas que rápidamente me llenaron la pantalla. Y sería importante Sí, las razones, excelente, ¿no? Excelente. por qué. Así es, sobre todo dice, Neri nos dice
porque ella nos dice donde experimentan, porque están manipulando, tomando nota de los resultados de su investigación. Silvia nos dice la segunda imagen porque los estudiantes descubren su aprendizaje. Catherine nos dice la imagen de blanco y negro, ya que los estudiantes están poniendo en práctica sus capacidades. Roxana Chincha nos dice la segunda imagen porque se observa la aplicación, es decir, que comprende y desarrolla el desempeño. La mayoría, estimada, nos dice que es la segunda imagen, la imagen de la maceta. Perfecto. Entonces, el haber identificado esta imagen como aquella que mejor evidencia el desempeño, nos permite también darnos cuenta que nos estamos centrando en ese saber hacer del estudiante, ¿no? Que es lo que nos permite evidenciar el logro de las competencias, ¿no? En qué se hace observable, cómo es que el estudiante ha interiorizado. Y qué bueno que todos se identifiquen esa imagen porque eso nos pone el reto, ¿no? De cuáles serán esas actividades que nos permiten hacer evidente aquello que puede hacer el estudiante. Y necesariamente en ese saber hacer implica ese actuar y ese poder observar. ¿Cómo recojo yo en el aula? De repente para mí es más fácil observar al estudiante frente a una actividad y recoger evidencia de lo que está realizando. Ahora, en el espacio virtual, ¿qué actividades específicas podré suscitar o podré plantear para ser evidente, ¿no? Entonces, necesariamente son filtros en los cuales yo tengo que poner mi atención sobre ese desempeño. Ahora bien, si hemos identificado esa imagen, vamos a conceptualizar qué entendemos por una tarea o una actividad auténtica, ¿no? Este término es el que ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo, de repente en los últimos años más en América Latina y desde hace 2 años un poco más en nuestro ministerio, pero es un poco centrar la atención sin perder de vista en esa competencia y en ese desempeño del cual queremos empoderar al estudiante, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos menciona que considera que una actividad auténtica se caracteriza por reproducir los modos en las que las personas utilizan el conocimiento en situaciones reales, ¿no? De repente es eso, ¿no? La segunda imagen es la que pone al estudiante dentro de una situación vivencial en la cual el estudiante tiene que experimentar o tiene que, en ese gráfico de barras, dar a conocer una información. Entonces, en este sentido, es que el maestro ha pensado una actividad que le permita al estudiante poder hacer efectivo y poder hacer observable estas acciones en las que de repente sí, pues ahí está observando, está comparando, está analizando, ha registrado información. Entonces, el maestro piensa en una actividad en la cual el estudiante tiene que poner en juego todas estas capacidades y también las competencias, pero es una situación que le permite hacer un símil dentro de estas situaciones reales, ¿no? Entonces, por eso es que lo está definiendo de esa manera. Utilizan el conocimiento en situaciones reales. Y es que de repente hay mucha información que se tiene que dar o construir con los estudiantes, pero de la información tiene que pasarse a la situación real. Entonces, ¿dónde lo hago efectivo? ¿Dónde se hace práctica? Entonces, en un entorno virtual yo tendría que pensar cuáles serán esos pasos previos de analizar información, de recoger información, de ver los audios, o de repente ver los videos, o de repente permitirle que interactúe con una lectura que he enviado a su correo, que me van a permitir luego llevarlo a una situación real, ¿no? Como punto de partida. Dice, ¿por qué es importante plantear tareas auténticas, ¿no? Y obviamente del ejemplo anterior, esa tarea auténtica es la que me hace observable esos aprendizajes que el estudiante va a lograr, ¿no? Fíjense, aquí tenemos 7 características de una tarea auténtica. Pero antes de pasar a las características, quiero que puedan ubicarse. Yo sé que Magali les ha compartido, vamos a ubicarnos en el Word. Vamos a ubicarnos en el Word con un ejercicio donde se está mostrando una actividad, por ejemplo, que esto es lo que podría ocurrir en una clase presencial, pero también podría darse porque en algunas actividades que se están dejando hoy en día a nuestros estudiantes, se les manda de repente una lectura y se les pide respuestas y simplemente se califican.
Pero ¿qué hay detrás y qué hay más allá de esa situación de analizar el texto y simplemente recoger información? Fíjense, aquí se hizo una lectura con el estudiante y se pide simplemente que responda y luego se califica o se marcan los vistos de las respuestas que ha dado. Como punto de partida tendría que haber una especie de retroalimentación o un feedback también para que el estudiante pueda dar cuenta de los aportes que ha dado en esa lectura. Si hablamos de tareas auténticas, entonces, aquí les quiero presentar un cuadrito que nos permite poder, voy a poner por aquí ya, eh, cómo es que tenemos que ir analizando una actividad, ¿no? Para que sea una tarea auténtica. Un punto de partida es que una tarea auténtica tiene un propósito, ¿no es cierto? Ese propósito quiere decir que en la sesión de clase, ya sea en este caso virtual, que tenemos que decirle también, hacer un preámbulo con los estudiantes y ponerlo en conexión qué cosa es lo que se espera de él en la sesión, y yo tengo que indicarle cuál es la finalidad de la actividad, cuál va a ser el producto que va a construir, cuál es la meta a la cual va a llegar, ¿no? Entonces tengo que dar cuenta de ese propósito. Entonces, si solamente le he mandado la lectura y de repente él me devuelve las respuestas, porque algunas escuelas de repente le están pidiendo solamente envía tu respuesta, ¿no? Entonces, no se encuentra en este caso, no está explícito en la misma actividad, ¿no? ¿Cuál es el propósito, cuál es la finalidad de dar respuesta a ese cuestionario, ¿no? Se infiere, como dice aquí en el ejemplo, que consiste en valorar y reforzar la comprensión lectora a través de un cuestionario, ¿no? Eso es lo que se puede inferir. Pero lo que nos interesaría es cuál es la meta en términos de aprendizaje para el estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que se está o qué es lo que el estudiante entiende que está logrando con esa actividad, ¿no? En este cuestionario también podemos identificar otra característica de una tarea auténtica que es un destinatario. En este caso, no hay un destinatario, simplemente el estudiante ha dado respuestas a la comprensión de una lectura. La idea es que una actividad que yo le deje al estudiante tiene que tener sentido en la medida en que lo que hace el estudiante tiene repercusión sobre una determinada persona que va a leer, que va a compartir la información o que para él es importante la información que en este caso le está dando, ¿no? Entonces, el destinatario tiene que ser personas reales, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, tratar de buscar esos destinatarios a quienes tiene que llegarles esas tareas, ¿no? Por eso es que se está potenciando mucho el trabajo de proyectos y de repente también puede haber el trabajo de unidad, pero habrá que mirar esa actividad que estoy dándole al estudiante, el video, de repente la lectura, eh, tiene que de alguna manera llegar a una utilidad práctica de alguien más, ¿no? Ahora, en estas tareas auténticas se habla mucho de una característica que es la incertidumbre, ¿no? Que implica resolver problemas, dar solución a algo. En este caso, hay una sola manera de llegar al resultado y es a través simplemente de un contexto de repente reales o semi-reales con esta lectura, ¿no? En la cual solamente se ha pedido que haga el texto. En este caso, de repente, si yo le hago ver al estudiante un video, si de repente le planteo una información que él puede descargar de alguna plataforma, lo importante será, muy bien, luego de ver el video, ¿no? ¿Qué recomendarías realizar? O luego de hacer la lectura de las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud, ¿cuáles crees tú que serían las más importantes y que podrías tú colocar en un aviso en el edificio en el cual se ubica tu hogar, ¿no? Entonces, tiene necesariamente que tener este aspecto resolutivo, ¿no? Esta tarea o esta actividad que nosotros le estamos planteando al estudiante. Una tarea auténtica también se habla de algunas restricciones, ¿no? Hay un camino que se le va marcando en una tarea al estudiante, pero también de todos los caminos que pueden existir, él tendrá que decidir cuál es el más indicado, cuál es la forma más indicada, ¿no? Entonces, si le estamos pidiendo al estudiante, en este caso que resuelva esta comprensión de lectura, por ejemplo, aquí nos plantean que no nos ayuda mucho a mirar, ¿no? Cuál ha sido esa decisión que ha tomado el estudiante para estas respuestas.
Por eso es que se menciona de alguna manera en esta pregunta y respuesta, no me permite mucho mirar cuál es la capacidad de decisión que tiene el estudiante y qué procesos le han permitido llegar a ello. De otro lado, otra característica nos habla de los repertorios de recursos cognitivos. Acá es muy importante porque el que le pidamos a un estudiante responder un texto, responder a preguntas, implica que el estudiante tiene que pasar por procesos en los cuales interactúa con el texto, ¿no? Hará de repente diferentes tipos de lectura, hará de repente un subrayado, tomará anotación, registrará algo al pie de la lectura, y eso implica que lo tiene que llevar a niveles de análisis que me permitan ver que ha interiorizado el texto y que puede reproducirlo a través de un organizador, a través de un gráfico o de un esquema. Entonces, en ese sentido, yo como maestro tengo que ir pensando en esos procesos que implica, ¿no? Entonces, en una tarea auténtica sí tengo que estar muy empoderado como maestro de qué proceso mental le estoy pidiendo al estudiante que realice. En la plataforma, una plataforma virtual, yo tendré básicamente que poner mucha atención en el recurso, ya sea el video, ya sea de repente la lectura que le estoy pidiendo, ya sea de repente una información que le estoy dando para algún tipo de canal. Entonces, ese recurso es el pretexto para movilizar cognitivamente a mi estudiante. Entonces, tengo que repensarlo y plantearlo bien. Otra característica de una tarea auténtica me habla también acerca del proceso, ¿no? En este proceso implica el conjunto de criterios que el estudiante tiene para hacer el análisis de esta información, en el caso del texto que se le pide anteriormente. Por eso es que aquí se plantea que no se dan oportunidades para que el estudiante ensaye sus respuestas y de repente la retroalimentación ha podido ser muy simple, ¿no? En un número de 4 preguntas que se le han dado al estudiante. Finalmente, otra característica es que le permita a una tarea auténtica llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, la actividad que realiza el estudiante te tiene que llevar a la construcción o generalización de nueva información. Si estoy pensando en un video, si estoy pensando de repente en una información dada, necesariamente tendría que llevar a extraer ideas centrales con esta información, ¿no? Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de tareas auténticas, tengo que darme cuenta de algunos elementos necesarios, importantes, ¿no? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es la meta que quiero alcanzar con el estudiante? Que él tiene que conocerlo antes de realizar las actividades en la plataforma. ¿Hacia dónde van a ir esos, de repente, ese análisis que él realiza con la actividad? ¿Qué problemática le permite resolver al estudiante? ¿Cuál va a ser el camino? Y dentro de ese camino, ¿cuál es el que el estudiante va a elegir? ¿Y cuáles serán de repente esos procesos cognitivos que le estoy haciendo pasar al estudiante con esa tarea? Finalmente, también contextualizar ese aprendizaje, ¿no? Entonces, tenemos hoy en día mucha información que nos permite contextualizar su capacidad de análisis, su capacidad de síntesis, su capacidad resolutiva. Para diseñar entonces una actividad auténtica, también es importante que responda algunas preguntas, ¿no? ¿Qué tendrán que hacer los estudiantes? Entonces, preparar la sesión y en un entorno virtual tendré que ir mirando, ¿no? Ese propósito, qué va a lograr luego de ver el video, qué va a lograr luego de ver el audio, qué va a lograr el estudiante luego de trabajar de repente en un espacio de reunión, en un pequeño grupo de trabajo con sus compañeros. ¿Cómo va a trabajar? ¿Cuáles serán esas consignas? Yo tendría que enviarle de repente un guión para observar el video, un guión para la discusión de repente en pequeños grupos de trabajo en línea, o de repente si es que yo también como maestro estoy participando en línea con una discusión con el grupo de estudiantes, tengo que dar esas pautas y esas formas, ¿no? En las cuales nos vamos a ir comunicando. ¿Qué recursos vamos a ir realizando? Podría ser que previa a la actividad que quiero trabajar con mi estudiante, yo le he
facilitado ya alguna información, de repente le he dado algunos archivos para que vaya revisando para nuestra siguiente reunión en pequeños trabajos de equipo. Entonces, tenemos que conocer y planificar esos recursos. ¿Y qué tendrá que entregar, ¿no? Finalmente, ¿para qué se hizo esa actividad? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la finalidad, ¿no? Entonces, son preguntas que nos van a ir ayudando a ir identificando si esa actividad realmente es una actividad que me va a llevar al logro de esos desempeños. Ejemplos de algunas tareas auténticas podríamos mencionar realizar una investigación científica y holística, ¿no? Entonces, justamente en los proyectos de aprendizaje pasa por algunos protocolos, caminos o procedimientos que implican que el estudiante pueda recoger información, pueda analizar información, pueda sistematizarla, sintetizarla, de repente pueda crear nuevas situaciones a partir de lo que va investigando. Entonces, por eso es que se propone y se promueve mucho el trabajo de proyectos. Escribir un artículo periodístico, ¿no? Si se dan cuenta, el escribir un artículo periodístico tendrá como insumo recoger mucha información, sistematizarla para dar su producto. Diseñar un producto para un destinatario y una finalidad real, ¿no? Entonces, si ahora le estamos proponiendo al estudiante que construya textos, muy bien, que sean dentro de este contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? La información que puede compartir con los vecinos del edificio, de repente algunos volantes que podría él publicar, alguna información que puede crear y también podría difundir a través de redes, ¿no? En todas estas actividades que el estudiante puede ir construyendo y consolidando. Desarrollar una propuesta organizativa para un emprendimiento real, ¿no? Entonces, muy bien, ¿qué podemos de repente cuando hablamos de emprendimiento real, ¿no? También vinculamos mucho a esta capacidad creativa de ir dando nuevos productos, desarrollar estas propuestas en las cuales el estudiante, dentro de una situación problemática, puede dar respuestas y crear cosas nuevas, ¿no? De repente pensemos ahora que tenemos que tener más cuidado al salir de nuestra casa e ingresar. Entonces, ¿qué camino de precaución podemos nosotros plantear para este propósito? Establecer una estrategia de comunicación que promueve una agenda social, ¿no? Entonces, realmente que este trabajo de ir produciendo textos o comunicación impacte sobre una comunidad, y en este caso puede ser la misma familia, los miembros de la familia, de repente todos nuestros grupos a través de redes. Producir, realizar una obra de teatro, entre otras, ¿no? Que también, viendo los recursos que tenemos, podríamos considerarlo dentro de este proceso, ¿no? Solamente, acá hay una indicación, no solamente a través de este tipo de desempeños reales dirigidos a audiencias reales, los conocimientos y habilidades que enseñamos en las escuelas pueden tener sentido para los estudiantes, ¿no? Entonces, tenemos que construir aprendizajes para la vida, por eso el enfoque de competencias y desarrollo de capacidades me pide eso, para la vida, ¿no? Entonces, todo lo que estamos consolidando de información y de aprendizajes, en qué se hace real en esta vida práctica, ¿no? Fíjense, en una actividad auténtica vamos a ir pasando por ciertos procesos. Por eso es importante también que el maestro tenga algún manejo de taxonomía, ¿no? De una taxonomía que le permita darse cuenta plenamente de cuál es esa competencia, ese desempeño y esas capacidades que está movilizando. Entonces, en estas actividades auténticas exige que haya una demanda en el desarrollo del pensamiento complejo, ¿no? Vamos a ir pasando por una situación en la cual centramos la atención del estudiante sobre situaciones problematizadoras. Ahí será ese desafío cognitivo que permite al estudiante que pueda comparar, analizar, clasificar. Entonces, muy bien, yo tengo que ir pensando, ¿qué recursos virtuales me permiten llegar a ese nivel de análisis, llevarlo a la clasificación, llevarlo a que el estudiante pueda explicar y argumentar? Entonces, ¿será el video? ¿Será de repente una determinada actividad en la plataforma? Entonces, tengo que ir llevando estos recursos hacia ir mirando cómo activan estos procesos mentales. Pero pasar a otros más complejos, que tiene que llevarlo a dar solución sobre esos problemas, tomar de repente una actitud que le permita decidir sobre una situación,
poder llegar a innovar, proponer o crear y recrear nuevas cosas, ¿no? Entonces, ahí estará este punto que lo conecta al estudiante dentro de esa utilidad práctica de lo que aprende, para que ciertamente la actividad le resulte realmente motivadora, realmente desafiante, ¿no? Ahora, aquí también quedaría la pregunta, ¿y qué pasa con los conocimientos? Porque tenemos mucha información. El punto es cuál es el tratamiento que vamos a hacer de ese conocimiento y de esa información. Aquí, por ejemplo, hemos anotado que el problema se plantea cuando el conocimiento se escolariza completamente y pierde todo vínculo con la forma de producción y de uso en situaciones propias del mundo real. Es decir, información hay, y hoy en día hay mucha más información. El punto es cuál es la utilidad práctica de esa información. Entonces, si yo pienso desarrollar una sesión en un aula y un espacio virtual donde el tiempo es muy corto con los estudiantes, ¿no? El estudiante, el nivel de atención en una clase virtual será a lo mucho entre 20 minutos, ¿no? Para nuestros estudiantes. Más de ese tiempo es muy complicado mantener todavía la motivación de ellos. Entonces, lo importante será cómo vinculo toda esa información a un espacio real, ¿no? Cuando esto ocurre, el conocimiento pierde sentido, si es que solamente es la información por la información. Los estudiantes no entienden esa razón y el para qué sirven, ¿no? Por eso es que una de las características de las tareas auténticas implica tener ese propósito, ¿no? Lo que se les enseña y cómo no entienden justamente lo que se les enseña y como consecuencia también pierden la motivación, entonces sienten que es una actividad muy rutinaria y de repente hasta ellos interiorizan el mismo proceso que estamos siguiendo. Mira el video y responde las preguntas, descarga el archivo, lee la información y manda las respuestas, ¿no? Entonces tendríamos nosotros que ir mirando que el papel de los conocimientos será en la utilidad práctica de ellos. Otra situación importante en las actividades auténticas, las tareas complejas y auténticas que requieren del uso de los saberes previos. Entonces, si yo quiero que el estudiante realice ciertas actividades en entornos virtuales, será importante que yo, previo a la tarea o a la actividad o a la clase en sí virtual que voy a tener con ellos, esos 30 minutos o esos 40 minutos que voy a interactuar de manera sincrónica, implica que yo previamente he podido darle cierta información, ciertos archivos o ciertos videos y también preguntas para que él dé sus respuestas para yo tener esos saberes previos y con ellos poder interactuar en ese espacio de clase virtual, ¿no? Entonces será importante cómo yo voy a ir recogiendo estos saberes previos. Voy a tomar en cuenta para la nueva información en la consolidación de un nuevo conocimiento y cómo voy a ir activando ciertas habilidades en el transcurso de ese trabajo. Y que finalmente todo este proceso me lleve a una actividad resolutiva para la vida práctica, ¿no? Entonces, tiene que haber en mi sesión que yo pienso trabajar con mis estudiantes, tiene que haber un antes de la actividad de la clase virtual y un después de la actividad de la clase virtual, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Otra situación también es que requiere mostrar un desempeño significativo en situaciones y escenarios que permitan al estudiante demostrar cuánto ha logrado comprender y solucionar en relación con un asunto de verdadera pertinencia y trascendencia personal, ¿no? Entonces, el estudiante tiene que poner en práctica lo que ha aprendido. Entonces, toda esa actividad, toda esa interacción, ¿no? Con los diferentes documentos o las diferentes actividades que le he hecho trabajar al estudiante tiene que servirle para luego ponerlo en práctica. Y en este sentido, la evaluación auténtica, porque va muy vinculado cuando hablamos de actividades auténticas sobre procesos de evaluación auténticas, entonces el proceso de evaluación sí va a estar enmarcado dentro de lo que es el mirar realmente el desempeño, ¿no? Entonces es vinculante si es que yo estoy trabajando una actividad que realmente sea auténtica y que movilice cognitivamente a mi estudiante. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo ayuda el trabajo de proyectos a las tareas auténticas, ¿no? 4 ideas centrales, ¿no? Hay la claridad sobre el proceso. El estudiante sabe en el trabajo de proyectos qué es lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Cuáles serán los pasos? 5 pasos, 6 pasos, 7 pasos. Si hablamos nosotros de procesos de indagación científica, hay
varios pasos según sea de repente el método científico que le estamos pidiendo que realice, o si hay procesos de indagación, pueden hacer de repente, si revisamos nuestro DCN antiguo, y ustedes van a la parte del área de ciencias, en las primeras páginas de estrategias metodológicas, nos daba 9 pasos específicos para hacer indagación científica con los estudiantes, ¿no? Entonces, los proyectos tienen esa posibilidad. Me da pautas, formas de actuar, maneras de seguir para apropiarme de una información o de un conocimiento. El tiempo estimado de realización también es una lógica que está bien organizada en un plazo establecido. Por eso es que los proyectos duran entre 3 o 4 semanas, ¿no? Y hay una calendarización de estas actividades. También la claridad en los productos que se van a obtener en función a las consignas que se han dado. Entonces hago todo un proyecto o hago toda una planificación de un trabajo pedagógico porque sé que al final qué voy a obtener como resultado. Contribución al desarrollo de las competencias para la vida. Entonces, en el proyecto sí se hace más observable que esto que estoy trabajando impacta sobre mi vida práctica, ¿no? Entonces, si elaboramos una receta, si es que hemos construido platos con determinados tipos de alimentos, si es que de repente he podido construir de repente un jabón antibacterial, ¿no? Con elementos autóctonos de nuestro país. Entonces, son productos que me permiten hacer ese tránsito hacia que sea más observable en la vida práctica. Ahora que estamos, de repente, no sé, Magali, si lo que es una tarea auténtica, tenemos alguna duda o inquietud para pasar a un ejemplo y luego algunas actividades. Sí, justamente con el ejemplo yo creo que se va a responder las inquietudes de los maestros. Algunos piden ejemplos en matemática y otros cómo adaptarlo para niños pequeños de inicial. Perfecto. Muy bien. Entonces, en este caso, aquí tenemos una lectura también en la cual se les ha pedido a los estudiantes que redacten una historia, que era un texto en el cual ellos tenían que hacer una historia de terror, ¿no? Entonces, pero sí observamos en la historia, luego que ha tenido los alcances de los maestros, solamente se observan algunos círculos sobre algunas palabras específicas, ¿no? Entonces, vamos al cuadro de análisis. Vamos al cuadro de análisis. Fíjense, esta es una pequeña matriz, ¿no? Que nos permite darnos cuenta si realmente estamos construyendo una tarea auténtica, ¿no? Entonces, que también podríamos nosotros de alguna manera emplearlos para darnos cuenta si es que estoy respondiendo a esa movilización cognitiva, ¿no? A esas características que considera. Entonces, en este cuadro, por ejemplo, las actividades eran que debía de crear y escribir un cuento de terror. Los aprendizajes que se esperaban era que el estudiante pueda reconocer elementos de la narración, es decir, la estructura de inicio, un conflicto y una situación de resultado, ¿no? O de repente cómo se soluciona ese conflicto. Y luego otro aprendizaje que se esperaba era que establezca relaciones de causa y efecto entre las partes de una narración. Sin embargo, cuando nosotros observamos la interacción que ha tenido el texto construido por el estudiante y luego que bajo la mirada de la maestra solamente ha tomado atención sobre algunos elementos de la ortografía, entonces nos damos cuenta de repente que no es observable en esa tarea cómo es que o qué me hace observable esa movilización de procesos cognitivos, ¿no? ¿Qué conocimientos ha llegado a un nivel de razonamiento? ¿Qué habilidades se han movilizado? ¿O simplemente ha habido una creación de producto, que es el resultado que se ha obtenido? De repente, mirando los métodos que vamos a tener en el proceso de evaluación, en este caso, por ejemplo, se tiene el texto que ha sido presentado como producto final y luego podemos darnos cuenta de repente, llevándolo al proceso de evaluación, que simplemente ha permitido hacer observable que el estudiante puede hacer la creación de esta información, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se hace hincapié que la demanda cognitiva de crear un cuento es alta.
realmente los niveles de creación están en el nivel más alto de la taxonomía de Bloom que fue actualizada por Anderson, ¿no? Entonces, el nivel de construcción de habilidades, el más complejo, implica el nivel de crear. Sin embargo, la evidencia que se muestra solamente nos detalla el análisis que se ha hecho sobre la ortografía, ¿no? Entonces, ¿dónde están de repente para esa creación? ¿Cuáles fueron esos procesos que nos llevaron a crear, ¿no? Entonces, ¿dónde estuvo esa meta específica, ese procedimiento específico que debemos de dar cuenta los maestros? Porque el aprendizaje pedía justamente reconocer esos elementos de construcción del texto, ¿no? Entonces aquí se indica que el método que pudo haber empleado de repente en la evaluación tendría que haber sido aquel que acompañe la construcción de este texto a partir de una rúbrica, de repente una lista de cotejo. Entonces, está muy, muy ligado a ese proceso. En el caso del área de matemática, ya que consultaban, si yo quiero una tarea auténtica en el área de matemática, yo tendría que realizar un ejercicio en el cual situar al estudiante en una situación problemática del contexto y a partir de ella poder extraer situaciones problematizadoras, ¿no? Entonces, los clásicos problemas antiguos que hace bastantes años nos decían, pues, Pedrito compra 30 panes, ¿no? Entonces nadie compra 30 panes, pero en esa época eran así. O de repente había cuántos chanchitos hay en el corral y todo lo demás. Pero el punto es problematizar la situación y en esa situación del contexto que se ha problematizado, poder poner en cuenta cómo utiliza estrategias para resolverlo, ¿no? Entonces, de repente situarlos en ciertas situaciones de compra, ¿no? Donde él tendrá que elegir desde los procedimientos, desde validar ciertos precios, desde analizar cuál sería la mejor compra que tendría que hacer según los descuentos que presentan. Entonces, tengo que presentarle la situación problematizadora del contexto. Ahora, en el caso de los niños de inicial, sí es posible plantearle situaciones de tareas auténticas, ¿no? Retos auténticos, porque los niños de inicial tienen realmente esa capacidad creadora, ¿no? A veces solamente basta con preguntarles qué es la oscuridad, ¿no? Entonces, sí es posible, siempre y cuando nosotros, en el caso de los niños más pequeños, puedo, de acuerdo a su edad, hacer un trabajo muy problematizador, muy socrático de pregunta y respuesta, porque tengo que trabajar más la oralidad y que me dé más la explicación de, porque me interesa en el caso de los niños de inicial saber cómo piensan, ¿no? Saber cuáles son sus ideas. Eso me llama a darles, en Colombia se empezó hace algunos años un proyecto llamado el Proyecto Sofía, que se realizaban con niños a partir de los 5 años en adelante, ¿no? Casi hasta los 9 años, pero partían con niños de 5 años. Y a partir simplemente del diálogo con los niños y plantearle una situación problemática y escucharlos y llevar unos 20 minutos de preguntas y respuestas, lo que interesaba mucho son los procesos de análisis que hacían los estudiantes. Entonces, nosotros como un referente, también podemos hacer el análisis de ese proyecto Sofía, en el cual se buscaba conocer cuál es la forma de pensar y cuáles son esas ideas y conflictos que también tiene el estudiante en el momento de que va construyendo la información, ¿no? Entonces, sí, en el caso de inicial sí es posible y tendríamos que ver cuáles serían esas situaciones problematizadoras relevantes para un niño de inicial, ¿no? Ahora, habrá que mirar también algunos grados de autenticidad de estas tareas. Por ejemplo, aquí se muestra en la presentación algo que no es auténtico netamente, leer un fragmento de un texto y solicitarles que puedan seleccionar de repente, que ellos puedan seleccionar una parte de él o una respuesta de él, pero este texto ha sido seleccionado por el maestro, ¿no? Entonces, lo interesante sería partir desde la necesidad de lo que el estudiante quiere leer. Más o menos realista, leer para toda la clase un texto seleccionado por el estudiante y de su interés, ¿no? Entonces, seguimos de repente que es la realidad de un estudiante, pero sería importante de todos. Por eso es que ahora sería necesario preguntarles a los estudiantes qué es lo que más les cuestiona, de qué quieren hablar, cuáles son sus dudas y sus inquietudes. Y eso podemos recogerlo a través de repente de un mensaje por correo, de repente en WhatsApp, que tenemos a los estudiantes filiados en WhatsApp. Entonces podemos recoger esta información.
Algo ya más auténtico, hacer la grabación de un audio, de una historia que pueda ser usada como audiocuento, ¿no? En una biblioteca. Fíjense aquí, por ejemplo, cuando dice hacer la grabación de un audio, ¿no? Plantear al estudiante de repente que esas recomendaciones o esa información de lo que ahora estamos viviendo en esta pandemia, ¿no? Entonces, él pueda sistematizar toda esta información, grabar un audio, pero también que pueda mandar esta información de repente a un lugar específico, ¿no? A otras personas que necesiten de esta información. Se me ocurre y de repente nosotros podríamos generar este espacio que se está dando en otros países donde las personas, ¿no? Están siendo el soporte de personas adultas, ¿no? De repente de personas adultas que no pueden salir fuera y que de repente antes para una persona adulta salir era un espacio maravilloso porque es la interacción que tiene mínimamente. Entonces, se me ocurre si un colegio o una maestra propone a sus estudiantes que se conviertan de repente en ese soporte emocional de los abuelitos de la escuela o de los abuelitos del aula o de repente de algún grupo de abuelitos que tengamos en un hogar especial. Entonces, ¿cuáles serían las historias que podrían los estudiantes seleccionar, analizar y grabar para estos abuelitos? ¿No? Entonces, nos damos cuenta, tiene sentido de por qué estoy leyendo, para quiénes estoy leyendo y cómo soluciono esta situación o cómo me valgo de esta situación de contexto para esta actividad, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hablamos de una tarea auténtica, este propósito, ¿no? Y estas actividades tienen finalmente receptores de este aprendizaje y donde el estudiante en este camino va ejercitando esas competencias y esas capacidades para un desempeño óptimo. Entonces, la actividad sería real o completamente auténtica si el audiocuento fuese usado realmente en una biblioteca, ¿no? Entonces, se me ocurre que ahora en estos mecanismos donde podemos hacer grabaciones, donde podemos de repente por Skype comunicarnos, qué tan importante podría ser que nuestros estudiantes puedan establecer proyectos o situaciones en las cuales puedan estar en contacto con otras personas, ¿no? Para todo lo que corresponde a las habilidades comunicativas. Escribir un ensayo sobre leyes solamente será real si escribir una propuesta para ser presentada a los legisladores adecuadas para promover la modificación de una ley existente, ¿no? Entonces, fíjense en estos contextos que nos plantea y nos hace mirar muchas carencias que tenemos como sociedad, plantearles y cuestionar a nuestros estudiantes de secundaria, donde ellos tienen que tener niveles de argumentación mejor desarrollados, ¿no? Sería importante que nosotros cómo vamos motivando bajo estas situaciones problematizadoras. Ahora bien, ¿qué más vamos a ir tomando, qué más vamos a ir tomando en cuenta? ¿Qué más vamos a ir tomando en cuenta? El contenido teórico es importante, ejercitar también es importante, la comprensión en contextos interdisciplinarios es importante, pero sin situaciones auténticas de aprendizaje pierde sentido y poder motivacional, ¿no? Entonces, lo interesante es cuando el estudiante dice, mira, ellos han leído mi historia, o tales personas se han informado con el documento que les compartí, o todos ahora en mi edificio están realizando estas pautas que construí como protocolos para el ingreso y salida del edificio. Entonces, esa utilidad práctica es la que necesitamos en una tarea auténtica. Los efectos, por ejemplo, aquí hay un texto, ¿no?, que se le ha dado a los estudiantes, pero fijémonos en lo que se le pide luego de analizar los efectos de la Gran Depresión de 1929. Dice desarrollar un conjunto de preguntas, no está pidiendo el que responda, sino desarrollar un conjunto de preguntas para entrevistar a un adulto que haya vivido durante esa Gran Depresión. Cada estudiante identifica y entrevista a una persona que vivió durante la Gran Depresión. Después de la entrevista debe realizar la síntesis escrita del proceso y las respuestas, ¿no? En grupos de 5 o 4 integrantes comparan y contrastan sus entrevistas y elaboran conclusiones. Consultan relatos de al menos 2 historiadores, ¿no?, para poder explicar semejanzas y diferencias. Fíjense que siempre estamos en procesos de análisis, ¿no? Entonces estamos desarrollando niveles de construcción de pensamiento más complejo. Aquí se pide que cada grupo debe desarrollar una presentación de 30 minutos
diapositivas, videos, audios, que también lo podemos implementar. Cada estudiante debe tener un rol específico, ¿no?, para dar respuesta a las preguntas sistematizadas. Cada estudiante deberá escribir un breve reporte en el que sintetice lo aprendido a lo largo de toda la experiencia. Entonces, nuestra mirada en una tarea auténtica está en las actividades que se están pensando que el estudiante realice y que estas actividades me lleven a la movilización cognitiva, donde está claro para el estudiante el propósito y la meta que quiere alcanzar o la situación problemática que va a resolver. Podríamos, de repente nosotros, podríamos tener una plantilla sencilla para ir mirando y filtrando nuestras tareas, si responden a un propósito, si es que hay un destinatario, si ha partido de una situación problemática que lo tiene en una incertidumbre que tiene que resolver, si ha seguido pasos o pautas, ¿no? Cuáles son esos procesos cognitivos que va movilizando en esta tarea auténtica, cuál es el proceso que ha desarrollado y a qué nuevos conocimientos o conclusiones está llegando, ¿no? Entonces, frente a una actividad, nosotros podríamos, ¿no?, siguiendo estas características, dar una mirada sobre esta lógica de trabajo. Nos vamos a ir a otro ejemplo. No sé, Magali, si de repente por ahí tenemos alguna otra indicación. No, en este caso, solamente maestros que siempre solicitan ejemplos para diferentes áreas como ciencias sociales, ciencia y tecnología, o en algún caso también nos piden para arte, pero bueno, un poquito también ahí de repente dando algunas ideas para ellos. Claro, claro. Sí, si nos damos cuenta, lo que nos está pidiendo las tareas auténticas es que nosotros como maestros tengamos digamos, nos adecuemos al análisis de la actividad que le estamos pidiendo que realice el estudiante, ¿no? Entonces, con estas características nos puede llevar a ese análisis. Yo recuerdo un maestro de educación física, ¿no?, que tenía que, este maestro de educación física tenía que hacer que sus estudiantes realicen ciertos movimientos. Había un manejo de lateralidad, ¿no?, coordinación motora gruesa. Obviamente que lo indicado era que él haga el movimiento y los estudiantes puedan repetir el movimiento. Pero mirando que él quería que realmente su actividad sea una tarea auténtica, él les propuso a los estudiantes, ¿no?, una situación problemática y le decía, nuestros niños de tal grado, ¿no?, van a realizar un festival, ¿no?, y tienen que presentar una coreografía en la que tienen que movilizar tal y tal y tal partes del cuerpo, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser los mejores movimientos con los que ellos podrían construir este pequeño, de repente, secuencia de ejercicios, ¿no? Ah, ya, perfecto. Entonces le colocaba los movimientos y los estudiantes eran los que elegían los movimientos, validaban los movimientos y de repente presentaban, ¿no?, en grupos el mejor conjunto de movimientos, le ponían música, y entonces, fíjate, ellos terminaban haciendo el movimiento que quería el maestro, pero tenía más sentido porque era algo que ellos estaban construyendo para otras personas, ¿no? Entonces, cumplía esa lógica de ese aprendizaje para la vida, ese aprendizaje para un destinatario, ese aprendizaje con un propósito, ¿no?, con un objetivo. Aquí, por ejemplo, en el caso de, acá tenemos otra evidencia que le muestra al estudiante una lectura sobre un conductor de bicicleta, ¿no?, el tipo de ropa adecuada, las características del casco, la postura en el momento de conducir la bicicleta, pero vamos luego a los reactivos, ¿no? ¿Cuáles son las partes del cuerpo que están más expuestas a daños en caso de accidentes? ¿Por qué es importante el uso del casco? Menciona 2 razones por las cuales es recomendable la ropa llamativa, qué colores no es recomendable usar, qué condiciones debe reunir el casco para cumplir adecuadamente las funciones, ¿no? Entonces, estas preguntas que se le dan al estudiante, pero habrá que mirar también de repente si están enmarcadas sobre un propósito, ¿no? La tarea cuenta con un propósito no explícito, pretende evaluar la comprensión de lectura, a la vez que los alumnos tomen conciencia de las consecuencias de no seguir de repente las recomendaciones que se les da. De repente no se encuentran unos destinatarios luego al término de la lectura de esta información.
las preguntas se enfocan en el razonamiento, y es cierto, hay un buen nivel de análisis en la información, pero solamente están centradas en este proceso, ¿no? Que las respuestas que deben dar los estudiantes. Las preguntas se enfocan en el razonamiento de situaciones reales, lo cual permite generar de repente distintas respuestas, ¿no? Porque no habrá uno solo porque están en un nivel más criterial. De repente, en conclusión, la tarea cubre varias de las propiedades que caracterizan las tareas auténticas. Hay un propósito, incertidumbre, ¿no? Sin embargo, aún pueden otros aspectos ser mejorados, ¿no? Entonces, lo importante sería es que yo como maestro, ¿cómo me doy dando cuenta que cada situación que propongo a mi estudiante me ayuda cada vez más a ser significativa esta actividad para él? Aquí, por ejemplo, en el caso de ciencias, que también podría ser una parte problematizadora para el área de matemática, y si nos vamos a fijar, es la forma también como se plantean situaciones de análisis en los casos de las evaluaciones PISA o las evaluaciones CERCE, que es ese nivel latinoamericano, ¿no? Entonces se plantea una situación problemática y lo importante es luego el nivel de análisis y cómo ayuda a la interpretación, ¿no? Los carbohidratos de los alimentos que consumimos son transformados en glucosa, ¿no? Se le plantea la información, pero no es una pregunta y respuesta, sino también es, al final, cómo se explican los resultados considerados, ¿no? Que Antonio ingirió una comida rica en carbohidratos. Entonces, el proceso y el nivel de análisis es lo que se busca en esta actividad. Ahora, lo que nosotros tendríamos que ir acostumbrándonos como maestros sería a poder hacer el análisis de nuestras actividades. Autenticidad, ¿no? Si el contexto es realista, es significativo, muestra problemas, es funcional, es relevante a la vida del estudiante. En cuanto a habilidades cognitivas, busca que los alumnos apliquen habilidades de análisis, ¿no? Porque hemos mencionado que tienen que pasar a niveles más complejos, ¿no? De análisis de información. En el cuadrito anterior que yo les había mostrado, una tarea auténtica tiene que llevarlo a solucionar algo, a llegar a conclusiones, a poder hacer de repente sugerencia, una propuesta, a innovar o crear cosas nuevas. Entonces, hacia ese nivel tendríamos que llegar con nuestras tareas auténticas. Resolución de problemas, el ítem requiere de un proceso de solución de problemas y toma de decisiones, ¿no? Y aquí también implicaría que pueda identificar algunas variables, ¿no? En relación a la situación planteada al inicio. Bien, entonces creo que en relación a las tareas auténticas, nosotros vamos dándonos cuenta que implica centrar nuestra atención sobre estos propósitos que tiene de tener un interlocutor real, llevarnos a situaciones problemáticas, ¿no? Una tarea auténtica que nos permita movilizar cognitivamente al estudiante, y cómo nos vamos a ir situando de repente desde la elaboración de sesiones, unidades o de repente dentro de los proyectos de aprendizaje, ¿no? Entonces, como les decía, de repente los proyectos de aprendizaje sí nos ayudan más a ir identificando tareas auténticas en la medida en que son situaciones problemáticas y nos ayudan a resolver problemas. Aquí yo les he puesto una ruta en la cual se puede, a través de proyectos, evidenciar que cada paso puede permitirnos el trabajo de una situación que sea significativa para el estudiante, ¿no? Ahora, mirando nuestro propio sistema, ¿no? Habrá que darnos cuenta y revisar nuevamente cuáles son esos propósitos de aprendizaje que yo voy a seleccionar de manera específica en mi área para este espacio de plataformas virtuales, ¿no? Eso sí será importante que yo me pueda ir situando, ¿no? Entonces, voy a tener que hacer un trabajo de selección, porque no voy a trabajar todas mis competencias tal cual como tenía pensado en las aulas. Ahora tengo un espacio diferente y voy a tener que hacer ciertas adaptaciones, ¿no? Pero tengo que revisar cómo voy a ir movilizando. Entonces, ¿cuáles serán de manera específica mis propósitos de aprendizaje que voy a seleccionar?
cuáles también podrían ser esas evidencias, ¿no? En las listas de cotejo y rúbricas que voy a ir construyendo. Y si hablo de el conjunto de actividades, aquí justamente mi mirada como maestro será revisar que estas actividades que va a realizar mi estudiante estén enmarcadas dentro de una tarea auténtica, ¿no? Que permita citación resolutiva, tenga claridad en el propósito y pueda llegar a un destinatario, ¿no? Entonces, en mi sesión de aprendizaje tengo que tener esa claridad sobre esos propósitos que voy de manera específica a desarrollar. Y ahora quisiéramos, el reto que se nos plantea ahora es, estamos dentro de un entorno virtual, ¿no? Entonces, el punto de partida es cómo es que estoy realizando mis sesiones, y de repente, Magali, yo quisiera escuchar así muy puntual cómo es que los maestros están, o qué criterios de repente, o qué elementos puntuales ellos han seleccionado, establecido para sus sesiones virtuales en este mes que las hemos iniciado. No sé si a alguno de ellos le gustaría compartir qué A ver, pautas vamos a, específicas o pasos específicos ha considerado en el planteamiento de su sesión virtual, para luego ir a la sí, confrontación y al análisis. bien, vamos a esperar entonces que los maestros nos compartan sus respuestas, ¿no? Acerca de qué criterios están empleando, colegas, para poder diseñar las sesiones que están trabajando ahora en manera virtual. Es, eh, Ahora, como vas a entrar a sesiones, justamente aquí nos solicitaban un formato de un esquema, cómo sería la sesión justamente en entornos virtuales, ¿no? Y bueno, ya escucharon la pregunta de Anita y estamos esperando sus respuestas, estimados. Noemí nos dice los procesos pedagógicos, inicio, desarrollo y cierre. Richard nos comenta asemejarlos lo más posible a los procesos pedagógicos y didácticos, haciendo algunas adaptaciones. Beatriz nos dice que considera información que debe estar orientado a una tarea auténtica en un contexto virtual. Es un reto, nos dice, y es un gran compromiso que tenemos, ¿no? En el caso de Milagros, nos dice, ella es maestra de un nido y se guían por los parámetros del Estado en el programa Aprendo en Casa. Mateus Mesías nos dice que adapta el ambiente para la clase de educación física, mira. Luis Enrique nos dice que su sesión dura de 20 a 25 minutos como máximo. Sí. Katy Fabiola nos comenta que igual considera el inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Concluyendo con una retroalimentación. Luz Eliana nos dice que estamos utilizando los conceptos del primer bimestre que se han planificado para el año escolar. Igual, estimada, Cecilia nos dice que procesos pedagógicos que los trabajan en una comunicación sincrónica y asincrónica, ¿no? Entonces, Oscar nos dice que en este proceso no se debe perder el intercambio de ideas y experiencias. María Fernanda nos dice que se explica el objetivo de la actividad y desarrolla la explicación, los materiales y los anexos. Bien, entonces Claudia también nos dice que trabaja con diapositivas donde está incrustando audios. Es un poco más complicado, nos dice Oscar, pero en matemática es importante trabajar estos procesos, ¿no? Son los comentarios, estimada, y en general hay una incidencia en trabajar los momentos pedagógicos de inicio, desarrollo y cierre. Bien, bien. Entonces, qué importante es saber que todos hemos asumido, ¿no? Este reto, de repente dentro de la experticia que se tiene, e ir migrando a este espacio virtual. Pero necesariamente vamos a tener que hacer algunos ajustes. Como yo ya les mencionaba, las clases virtuales no necesariamente tendrían que, podríamos decir, transferir lo que nosotros hacemos en una clase presencial, ¿no? Porque tiene, lo que yo les mencionaba hace un momento, los niveles de atención son bien específicos.
¿no? Entonces, por ahí había un maestro que mencionaba su clase de 20 o 30 minutos, y es realmente el tiempo en que se tendría que realizar una clase específica, ¿no? Entonces, vamos a partir por un antes, un durante y un después en una sesión virtual, ¿ya? Y eso implica también que yo como maestro tenga establecido si es que voy a trabajar una unidad de aprendizaje, un proyecto, ¿no? Que sería más interesante trabajar los proyectos, de alguna manera lo recomiendo, y o de repente un conjunto de sesiones muy puntuales en relación a aprendizajes, ¿no? Como punto de partida en el antes, en una sesión virtual, yo tengo que darle a los estudiantes la agenda de la actividad que voy a trabajar. O sea, él tiene que saber de antemano. No es que me conecto ahora y ya tengo mis 20 minutos, sino antes de esos 20 minutos o días eh, con antelación yo ya he comunicado en la clase del día viernes o en la actividad sincrónica del día viernes vamos a realizar tal actividad, ¿no? Entonces yo tengo que dar a conocer a los estudiantes la agenda del trabajo sesión por sesión, de manera que ellos sepan qué es lo que van a hacer y qué se espera que ellos realicen, ¿no? Si de repente ya vieron el video, ¿no? O leyeron un texto que les estoy mandando de repente a sus correos o en su carpeta. Entonces, para mi sesión del día viernes, yo ya les he enviado el material y yo ya les he compartido cuáles son esas expectativas de lo que vamos a lograr. Otro elemento importante es motivar el interés de los estudiantes, ¿no? Por conectarse justamente en la sesión. Y eso implica que cómo es que yo mantengo el interés. ¿Por qué le va a ser interesante reunirse conmigo el viernes a las 11 de la mañana? Entonces, quizás si estoy trabajando en proyectos o de repente he trabajado un módulo específico o estoy trabajando una unidad, tengo que dar a conocer a los estudiantes que eso que vamos a hacer me va a permitir, ¿no? Llegar a una meta o resolver algo que más adelante voy a requerir, ¿no? Entonces, yo tengo que generarle las expectativas al estudiante. Y en la medida que yo le voy generando las expectativas, es que va a tener mayor interés en conectarse esos 20, 30 o 40 minutos que dure mi sesión virtual, ¿no? Eh, Hay que ponernos un poco en el lugar de nuestros estudiantes, ¿no? Podríamos decirle así. Hay que ponernos un poco en el lugar de ellos en la medida en que se sientan motivados en esa sesión en línea para ese día específico y esa hora específica que le he pedido que se conecte. Entonces, luego en el antes también tengo que tener en cuenta esas ayudas visuales, ¿no? Habrá que haber hecho un diagnóstico también de nuestros estudiantes, si es que todos tienen internet, tienen sus laptops, qué tipo de conectividad tienen, ¿no? ¿Cuáles serán los materiales que van ellos a utilizar? ¿No? Entonces, tenemos que tratar de dar solución a todos esos problemas técnicos que se pueden presentar. Entonces, en ese sentido, darle algunas ayudas visuales, de repente será mandarle los archivos, de repente compartir imágenes, compartir información complementaria con estudiantes que cuentan con otros tipos de recursos, ¿no? Entonces, de alguna manera garantizar que todos los estudiantes hayan podido tener los materiales que estaban previstos para esa sesión, ¿no? Y entonces aquí sí se hace importante que podamos tener una atención diferenciada con cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Para dar cuenta de eso. La comunicación es importante porque en antes de la sesión, yo tengo que garantizar y de repente a través de un WhatsApp, ¿no? Si es que todos mis estudiantes ya descargaron los archivos y todos mis estudiantes dieron lectura a las actividades que les había propuesto, ¿no? Entonces yo tengo que darme cuenta que todos ellos hayan podido o estén en las mejores condiciones para el inicio de la sesión, ¿no? Entonces eso como punto de partida. Ahora bien, visto esto antes de la sesión virtual, tengo un durante la sesión, ¿no? Entonces, aquí durante la sesión yo puedo realizar de repente en el chat, ¿no? Puedo iniciar un chat, no es parte de la sesión en sí, es un chat informal
conforme van llegando los estudiantes o nos vamos preparando con las actividades, voy haciendo preguntas sobre lo que los estudiantes de repente han ido resolviendo, ¿no? Entonces, son espacios de comunicación importantes y sí muy ricos, porque me permiten de repente que el estudiante vaya rompiendo el hielo, ¿no? O de repente no sabemos qué situación ha vivido en casa, pero sí me permite conectarlo, desengancharlo de esas situaciones y ya engancharlo con la actividad propia de la sesión virtual que voy a tener con él, ¿no? Entonces, eso es importante. También el estudiante se le puede pedir de repente que revise los materiales, de repente que podamos interactuar de manera más cercana a través de las cámaras, ¿no? Porque si bien es cierto, hace mucho tiempo que no tenemos esta cercanía, ¿no? Pero las cámaras sí nos van a permitir que él nos pueda ver, nos podemos saludar, los gestos que podemos hacer hacia ellos es importante, el saludo que le damos, la expresión con la cual los recibimos, ¿no? Se va a sentir acogido y eso es lo necesario. Porque es mucho más fácil establecer conexión personal, ¿no? Cuando los ves al rostro, ¿no? Cuando de repente sientes esa energía, ¿no? Que ellos van evidenciando en el momento en que se van comunicando con nosotros. Un saludo grupal también podríamos establecer si estamos en el WhatsApp o si estamos por videos, dependiendo de lo que nosotros, cómo es la interacción que queremos lograr, ¿no? Pueden ellos también tener o podemos darle un saludo grupal al equipo, ¿no? Y ya luego, ya en la clase en sí, dependiendo de las actividades que vamos a desarrollar, ya podemos pedir que apaguen sus cámaras y empezar ya con la clase y las actividades de manera específica que les estamos pidiendo, ¿no? Un elemento importante será también cuando ya estamos iniciando la sesión, de repente sí compartir o preguntar a nuestros estudiantes si es que ellos de repente revisaron su material, revisaron la agenda de actividades para dar inicio a la sesión de manera específica, ¿no? Entonces, ahí sí, de repente el maestro podría poner algunos acuerdos del trabajo específico que se va a realizar, ¿no? En el momento ir planteando, ¿no? En los 10 primeros minutos haremos tal actividad, en los siguientes 10 haremos esta otra actividad, será mirar el video o ver el audio o escuchar sus preguntas y luego seguimos con la siguiente actividad, ¿no? Entonces sí será importante que a lo largo del trabajo miremos que tenemos esos 20 o esos 30 minutos que va a durar nuestra sesión y tenemos que haber negociado, ¿no? Las actividades que vamos a desarrollar y los productos que vamos a obtener luego de esos 20 o 30 minutos que vamos a ir trabajando. Será importante también que podamos hacer preguntas a nuestros estudiantes a lo largo del trabajo que vamos a ir consolidando, ¿no? Que permitan estas preguntas dar cuenta si han comprendido la consigna de repente las lecturas que se les pidió realizar o del video que se les pidió trabajar, ¿no? Entonces, sí será importante ese feedback que vamos haciendo con nuestros estudiantes a lo largo del desarrollo de la sesión, ¿no? Preguntas para afianzar la información, preguntas para ahondar sobre temáticas específicas de lo que estamos trabajando, ¿no? Que me permitan realmente conectar a los estudiantes con la actividad o con el video, ¿no? Entonces, si tenemos también un guión si estoy trabajando un video con mis estudiantes y ya ellos han visualizado previamente, trabajar con mi guión de video, mi guión de análisis, para que ellos puedan compartir y dar sus impresiones de lo que han observado. Entonces, si nos fijamos, esos 20 o 30 minutos que va a durar mi sesión implica algo muy puntual porque ya en un antes ellos han hecho el análisis de los materiales y en la sesión en sí es mi momento de interacción y es mi momento en el cual yo estoy movilizando cognitivamente a mis estudiantes, ¿no? Entonces, eso sí tengo que tener claridad. Luego también puedo realizar algunas encuestas, ¿no? En el trabajo que estoy desarrollando con ellos, ¿no? Aparte de las preguntas. Y eso es necesario porque es un espacio que me va a permitir darme cuenta de cómo los estudiantes van interactuando con los materiales que he estado trabajando,
¿no? A través de la línea. También puedo plantear un debate, ¿no? Que les permita a los estudiantes establecer posturas, ¿no? Y eso implica que ellos también puedan dar cuenta de ciertos criterios, ciertos argumentos, y ahí estamos en los niveles más altos de construcción de pensamiento. Para que una pregunta, de repente puedo yo también en este momento plantear una pregunta específica a mis estudiantes o plantear un conjunto de preguntas específicas y que él se tome postura, ¿no? Hacia una respuesta que me dé a conocer de repente cuáles son sus ideas, sus inquietudes o su punto crítico, ¿no? Aplicar una encuesta previa a la sesión también es importante porque me va a permitir que pueda tener algunos insumos para ir reajustando las actividades que voy a ir desarrollando en las siguientes sesiones, ¿no? Y también durante la sesión, de repente yo ya tengo unas plantillas, ¿no? De encuestas que ahora se pueden hacer de manera virtual y que me permita ir descubriendo, ¿no? Cuáles pueden ser esos saberes previos o esas nuevas ideas con las cuales los estudiantes se están quedando al término de la actividad, ¿no? Entonces yo tengo que garantizar y recoger insumos, ¿no? Tenemos que tener evidencias. Entonces, el hacer encuestas antes, durante y después de la actividad me va a ayudar mucho a irme dando cuenta qué tanto han ido interiorizando del material que he ido compartiendo con mis estudiantes, ¿no? Finalmente, sí, yo podría tener una encuesta de salida también de la actividad que ellos realizaron. Entonces, estas interacciones me ayudan mucho a darme cuenta qué cosa es lo que podemos ir mejorando, con qué conocimientos o informaciones se van quedando los estudiantes. Hay que monitorear el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso sí, por eso es que la interacción del docente con el estudiante en una clase virtual implica que tenemos que ir dando cuenta cuánto tiempo le estamos dando a cada una de las actividades, ¿no? Y que todos nos sigan en esos espacios de tiempo que estamos interactuando. Aproximadamente el tiempo de una sesión virtual tiene que estar fluctuando entre unos 30 minutos y recordemos que la atención de nuestros estudiantes ya en clases presenciales no iba más allá de 20 minutos, entonces en la sesión virtual tengo que tomar en cuenta también que las actividades tienen que ser muy puntuales y tengo que haber establecido esos criterios claros, ¿no? ¿Cómo cierro mi sesión? En mi sesión yo puedo establecer una encuesta de salida porque recordemos que tenemos que dar una retroalimentación a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, si yo he podido dar cuenta de cuáles son esas nuevas ideas, esos nuevos conceptos o ese nuevo conocimiento que he construido en mi sesión, entonces una encuesta de salida me va a permitir justamente hacer ese feedback, hacer esa retroalimentación en función a otras preguntas, hacer una retroalimentación a poder consolidar la información previa, ampliar la información que ellos han estado construyendo, ¿no? Entonces, lo rico de una sesión virtual es cuáles van a ser esos niveles de organización que yo como maestro voy a establecer, ¿no? Por eso es que donde más tengo que ir pensando como maestro en su estructura es cómo voy a trabajarlo a partir de bloques, cómo voy a trabajar esas sesiones porque forman parte de un bloque de mi unidad o forman parte de un bloque de mi proyecto de aprendizaje, ¿no? Entonces, no son así de manera específica como las estábamos trabajando en las sesiones de clase, ¿no? Pero sí son todo un constructo y es una parte de. Ahora bien, yo también les he compartido, ahí lo tenemos en la carpetita, ¿verdad, Magali? Un guión de sesión. Yo también lo tengo aquí, Ahí que se está. los he compartido. Ajá, en la De cajita repente de aquí documentos, este colegas, guión que está está pensado para una realidad de otra escuela, pero el punto es que sigue los mismos parámetros en el sentido de cómo es que yo voy a ir dando pasos, ¿no? Dando pasos a la construcción de la información, ¿no? Lo que no puedo perder de vista en un guión de sesión es cuál es el aprendizaje que quiero lograr, ¿no? Entonces, ese propósito que quiero alcanzar.
de manera específica, de repente puedo ir pauteando, ¿no? Como es un bloque de sesiones virtuales. Magali, ¿me estabas diciendo algo? ¿Aló, Solamente Magali? comentándole a los participantes, estimada, que el documento está en la cajita documentos para que lo puedan descargar. Oh, ya, perfecto. Sí. Bien, entonces, como yo les comentaba, yo tengo, si nosotros pensamos en la planificación que hacíamos en las sesiones de clase presenciales, las unidades de los proyectos, yo tengo que tener toda esta lógica de construcción, esta planificación de mediano plazo, pero yo tengo que pasarlo a un esquema virtual y eso implica en qué momento voy a poner los videos, en qué momento voy a poner los audios, pero pensando en esos aprendizajes que quiero alcanzar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el objetivo de aprendizaje es que realicen una exposición a partir de argumentos, que puedan ellos estructurar una exposición, que puedan expresar un conjunto de ideas con claridad y orden, ¿no? Fíjense en estos verbos importantes que se está pidiendo al estudiante, ¿no? Realizar una exposición, estructurar una exposición y expresar un conjunto de ideas. De manera específica, ¿qué se le está pidiendo, no? Que él pueda averiguar una estructura de una exposición, o sea, busque información, que pueda identificar conocimientos previos en relación al tema, ¿no? Conocer la estructura de una exposición, va a ir construyendo y consolidando con la ayuda del maestro, de repente definir una temática específica para esta exposición, hacer una búsqueda de información. Si nos damos cuenta, todas estas habilidades me llevan por habilidades procedimentales, ¿no? Buscar información, buscar ejemplos, organizarse, realizar una exposición, ¿no? Entonces yo tendría que tener en mi caso, ¿no? Bien fijado mi competencia, mi capacidad y cuáles son los desempeños específicos. Mi desempeño me está de alguna manera especificando o yo he precisado en mi desempeño qué espero hacer observable como aprendizaje en mi estudiante, ¿no? Tiene que haber una ruta de trabajo en mi sesión virtual, ¿no? Una actividad introductoria, de repente que crece antes de la sesión. En este caso, por ejemplo, se le presenta una animación al estudiante sobre una situación de una persona, ¿no? El experimento de María, dice acá, pero es una exposición que realiza la niña. Entonces, es como prepararlo, ¿no? Con una actividad introductoria, que es un poco conectarlo con la actividad que nos va a permitir sacar saberes previos, ¿no? Entonces, luego habrá otra actividad que me permite llevarlo a qué cosa es una exposición, luego podré dar cuenta de cuáles son las clases de exposiciones, le voy a dar a conocer la estructura de una exposición, va a tener él que conocer algunas características, entonces hay un flujo de contenidos, conocimientos y actividades que va a realizar el estudiante y eso yo como maestro tendría que tener en cuenta en mi ruta de sesión. Para que al final vayamos cerrando con algunos ejemplos de exposiciones realizadas, porque al final el estudiante tiene que hacer su propia exposición y luego tiene que presentar la actividad como en una tarea, ¿no? También podríamos nosotros tomar en consideración que el estudiante, ¿no? Cuáles son los pasos que va a seguir luego para él hacer su propia exposición para la clase. En una sesión virtual, yo tendría que de repente tener un esquema que vaya por una etapa de un antes, un durante y un después, y en esa etapa del antes hacer una introducción y marcar en mi guión de sesión cuáles van a ser esos materiales con los cuales yo voy a utilizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, así como nosotros diseñamos las actividades o las estrategias de aprendizaje, yo voy analizando y voy colocando, ¿no? Si de repente yo le hago visualizar un video o si le pongo una casuística sobre algo, ¿qué cosa va a hacer el estudiante? ¿O para qué le estoy pidiendo ese video o ese recurso, ¿no? Llámese video o llámese de repente una lectura. Tengo que tenerlo pauteado en mi ruta de sesión. Luego, de repente, en mi ruta de sesión,
yo voy a tener ya mi actividad en sí en la cual yo podría acompañar en el desarrollo, ¿no? Porque de repente sí, yo puedo, de repente en ese inicio de sesión solamente él va a hacer el análisis con algunas preguntas base que yo puedo haberle enviado y luego ya en mis 20 o 30 minutos que yo voy a trabajar con él, ya puedo básicamente establecer preguntas específicas sobre la temática que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, de repente, en la medida de lo posible, nosotros encontramos en red, hay muchos videos que nos hablan de una temática específica y yo puedo hacer una selección al respecto de ella, ¿no? Y a partir de eso, sí podré plantearle algunas preguntas. Aquí, por ejemplo, como ruta se plantea que la docente explique las diferentes clases de exposición, ¿no? Entonces, fíjense, mi trabajo más rico como maestra en aula virtual tiene que ser el momento de la interacción y esa construcción de nueva información que estoy ayudando al estudiante a construir, ¿no? Entonces, ya hemos hecho el momento en el cual él se puso en conocimiento con la información, recogimos algunas ideas, él de repente entró en contacto con esa temática de la exposición, de repente se le presentó alguna situación en la cual pueda ir él consolidando algunas ideas previas y luego ya hay un trabajo en el cual puedo establecer una situación más directa con él para ir estableciendo, ¿no? Esos conceptos claros, esas ideas básicas de lo que quiero llamar con el estudiante de repente lo que es una exposición, ¿no? Aquí también será importante cómo es que yo puedo interactuar con él con preguntas, con respuestas o a través de pequeños grupos de trabajo, ¿no? Voy a, de repente, en una ruta de sesión, y podría ser, de repente, que solamente en una sesión de 20 minutos o de 30 minutos me permita explorar ideas que tiene el estudiante sobre lo que es una exposición y sobre algunas características que puede extraer de un video. En mi siguiente ruta de sesión, yo voy más ya a la construcción de la información en sí. Entonces, yo tengo que darme cuenta también cómo voy a ir fragmentando esta lógica de construcción. Yo tengo que tener la claridad qué aprendizaje específico voy a llegar, ¿no? En estos 20, 30 o 40 minutos de trabajo que voy a realizar, ¿no? Lo importante que en mi ruta de sesión o en mi guión de sesión yo pueda ir estableciendo los momentos en los cuales yo como maestro voy a ir de repente haciendo preguntas, socializando con un estudiante, resolviendo algunas preguntas o inquietudes o de repente socializando con todo el equipo de estudiantes que me permita también dar ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una tercera actividad, ¿no? Porque aquí se ha fragmentado en varias sesiones muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, en la actividad 3, el docente continúa la explicación del tema, esta vez con parte del recurso interactivo, si es que se cuenta con un recurso interactivo que también podríamos encontrarlo. Y la pregunta que moviliza este espacio de la sesión será a partir de cuál es la estructura, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la exposición? Aquí será importante cómo se van consolidando esos tres momentos y al término de esa sesión de 20 o 30 minutos, el estudiante tiene que tener claridad sobre esa estructura de una exposición, ¿no? Y ahí cerramos de repente nuestros 20 o 30 minutos, podemos hacer nuevas preguntas, podemos hacer un feedback de información y de repente podemos hacer una pequeña encuesta de lo que ellos consideraron en la construcción o en el análisis de estas tres partes del texto. Una siguiente actividad, ¿no? Nos pide que señalen las características de la exposición en el recurso interactivo, en los personajes de repente del primer video, y entonces ya hay un nivel de análisis mayor, ¿no? Entonces, cada una de estas partes me va a permitir ir ahondando, ¿no? Sobre la construcción de la información para que al final ir mostrándole a los estudiantes las características que se van a ir consolidando en el análisis de una exposición para que luego ya lleguemos a espacios más de organización del propio producto que ellos van a ir construyendo, ¿no? Los estudiantes deben de tomar cuenta de cuál es la estructura, cuáles son de repente las partes que ellos tienen que considerar,
en la construcción que ellos de manera específica van a hacer sobre su exposición, ¿no? Entonces se va ampliando en función a las características, como lo puede ser el vocabulario, el lenguaje, la modulación de la voz, ¿no? Entonces, de partir de una situación donde ellos solamente observaron una exposición y dieron cuenta de cuáles eran sus características, a ir construyendo cuáles son las características y luego donde ya tengan toda una ruta de trabajo de las características, es lo que me interesa, ¿no? Para que al final, luego, ya los estudiantes, a través de los diferentes materiales que les vamos a ir compartiendo, ya ellos puedan ir consolidando su propia exposición, ¿no? Entonces, y ya puedan de repente sí responder preguntas de mayor demanda cognitiva, ¿no? Como actividad, podríamos también pensar en diferentes ritmos y estilos de aprendizaje que pueden tener nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, nosotros también tendríamos que dar cuenta de aquellos estudiantes que pueden migrar, ¿no?, a situaciones más complejas y de repente ellos pueden crear, ¿no?, productos diferenciados en función al producto específico que se le ha pedido al estudiante, ¿no? Porque si bien es cierto, en el trabajo con recursos virtuales, sí tenemos que darnos cuenta que hay algunos estudiantes que utilizan algunos recursos con mayor pertinencia que otros, ¿no? Entonces, sí sería interesante también haber hecho un diagnóstico que cuál es el nivel, ¿no?, de uso de ciertos recursos que tienen nuestros estudiantes. Finalmente, nosotros cerramos un conjunto de actividades en una plataforma virtual tomando en cuenta cuáles son esas ideas fuerzas, esas ideas centrales y de repente llevándolo a un plano de análisis al estudiante en el cual esas ideas centrales podrían estar registradas, ¿no?, en determinados, de repente podrían ser sus cuadernos de trabajo o de repente sus cuadernos de actividades o de repente donde ellos puedan ir construyendo algunos guiones específicos para presentar sus actividades de aprendizaje. Entonces, lo importante es que mi estudiante, ¿no?, con la ayuda del maestro, en 3 momentos específicos, pueda al final tener un producto que me haga observable a mí como maestro cuáles han sido esas actividades, esas habilidades y esas acciones que ha seguido para la construcción de este producto, que como fue el caso es una exposición. Y tiene sentido que es una actividad de alta demanda cognitiva y tiene sentido también que es una tarea auténtica porque permite hacer observable ese desempeño que le he pedido como punto de partida a mi estudiante, ¿no? Y que recordemos que en el caso de una sesión de como la hacíamos presencial, de 40 o de 45 minutos o de repente de 90 minutos, que es un camino un poco más largo, nos centraba sobre ir haciendo observable más procesos, ¿no? En una sesión virtual yo tengo que ir fragmentando las actividades y todo este digamos, conjunto de pequeñas sesiones de 20 o de 30 minutos me van a ir dando el panorama de toda la construcción de habilidades y capacidades que el estudiante ha ido ejercitando para lograr un producto final, ¿no? Cuando nosotros miramos nuestras planificaciones, ¿no?, tenemos que darnos cuenta que vamos a ir variando de lo que nosotros teníamos en una sesión presencial, pero sin perder de vista cuál era ese objetivo, ese aprendizaje, ese saber hacer que tenía que lograr mi estudiante y qué recursos es con los cuales yo voy a contar, ¿no? Siempre tiene que haber esa etapa de preplanificación. Ahora, si algunos que están trabajando con la organización que tenemos en nuestras unidades o en nuestros proyectos de aprendizaje, no tenemos que perder la mirada que todos ellos tienen una organización que les permite estar centrados frente a un contexto o a una problemática específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí
se pide elaborar a partir de la actividad principal un producto de la sesión. En este caso, por ejemplo, que era que los estudiantes puedan de repente construir o elaborar un informe sobre las pandemias, ¿no? Entonces, la elaboración del informe sobre pandemias implica que el estudiante haya podido recoger y recopilar información, o que el maestro también le haya podido dar de repente archivos o de repente videos sobre una información específica de lo que son las pandemias, para que en la sesión específica de 20 o 30 minutos que yo tenga pueda hacer ese proceso de análisis, ¿no? Especificar también nuestras rúbricas y nuestras listas de cotejo será algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y en mi ruta de sesión, si bien es cierto, por ahí mencionaban que yo tengo que tener en cuenta los procesos pedagógicos, ¿no? En una sesión virtual en la cual yo voy a tener 20 o 30 minutos, como son sesiones específicas y muy fragmentadas, no vamos a tener todos esos procesos que nosotros teníamos en una sesión presencial. Si bien es cierto, en el antes de una sesión virtual, en ese antes yo ya he estado recogiendo saberes previos, yo ya he estado situando al estudiante sobre ciertos conflictos cognitivos, ¿no? Que luego se van a hacer más explícitos en mi sesión específica, donde vamos a ir construyendo nuevos aprendizajes o nuevos saberes o nueva información con mi estudiante. Entonces, llevarlo tan así como una clase presencial no me ayudaría mucho, porque el tiempo es el cual me va a demandar que yo sea muy puntual en la actividad que le estoy pidiendo realice el estudiante, ¿no? Y si estoy hablando de una actividad que realmente sea auténtica, me voy a dar cuenta que el fraccionamiento de mi sesión tiene que ayudarme, ¿no?, a esa construcción de esa situación problemática que le he planteado al estudiante del inicio, ¿no?, para llegar a esos contextos de análisis que quiero lograr. En lo rico de la plataforma o lo rico de la interacción a través de un entorno virtual son los altos niveles de análisis que puedo alcanzar con mi estudiante, que de repente en la clase presencial yo voy acompañando a la actividad y no estoy a veces mirando mucho el nivel de análisis que voy a llegar al final. Entonces, lo que de alguna manera me pide la sesión virtual es que yo sí pueda tener claridad sobre esos niveles de análisis que voy a llegar con ellos al final de la sesión, ¿no? Magali. Sí, estimada, creo que has contestado muchas de las preguntas con los maestros hacían preguntas sobre la duración de las sesiones, en especial en inicial, y también cuál es el rol de los padres, en este caso para los niños de inicial, porque no acceden todavía a la lectura y la escritura, hay procesos que tienen que ser acompañados por ellos, ¿verdad? Sí, pero ahí también hay que tener mucho cuidado. Yo diría, la lógica de construcción en este bloque de la unidad o del proyecto que voy a trabajar en inicial, tengo que darle a conocer al padre de familia, ¿no? Entonces, en esta unidad o en este proyecto, lo que queremos es que el niño logre, al término de repente, poder contar historias, ¿no? Incrementando mayor nivel de palabras nuevas, de repente, para el niño. Entonces, esa claridad de lo que queremos lograr al término de, tiene que conocerlo el padre de familia, porque va a acompañar en esta situación, ¿no? Lo que he visto también a veces en redes es que la maestra se está grabando poniendo de repente la lámina donde está el oso, ¿no? Y es como mirarla en la clase presencial. Pero recordemos que el niño no le va, de repente los 20 minutos o después de 10 minutos va a ser un poco complejo para que el niño inicial pueda mirar toda esa lógica de construcción. Entonces, te será importante, ¿no? Ya no voy a empezar de repente a plantear una situación en la cual yo tenga que, tal cual como lo hacía en la sesión presencial, lo voy a plantear en un video y que el estudiante lo vea, sino tendrá que ser qué actividades estoy proponiendo al niño, ¿no? Qué videos o qué láminas estoy pidiéndole al padre de familia que le muestre, con qué preguntas estoy trabajando, para luego yo como maestra interactuar con él
¿no? En ese espacio de 20 minutos y hacer las preguntas, interactuar, ¿no? Compartir ideas con él y de repente sí la riqueza a nivel del diálogo es lo que tendría que yo lograr con los niños de inicial, ¿no? Que es la riqueza de la oralidad que tengo que ir logrando con ellos. Y el trabajo de la coordinación modora gruesa, que sí desde inicial y desde las plataformas virtuales yo podría hacerlo. Eso es lo que tendría que tener un poquito más de claridad, ¿no? Y de repente el aspecto lúdico, ¿no? Para resolver situaciones complejas y problemáticas, que sí también podría hacerlo desde los entornos virtuales, ¿no? Con ayuda de los padres de familia necesariamente. O sea, el padre de familia tiene que saber esta actividad que me está pidiendo la maestra, ¿para qué es útil dentro del logro de las competencias de mi estudiante, o en este caso de los niños, ¿no? Esa claridad tiene que tenerlo el padre de familia. Muchas gracias, Anita, por ese tiempo que has podido compartirnos todos estos materiales que los maestros ya han podido recibir y poder tener más ideas sobre cómo organizar los aprendizajes en este tiempo de que se trabaja a distancia a través de diversos tipos de recursos. Muchas gracias, profesores, por su participación. Les comento que este webinar ha sido grabado y en unas 3 horas aproximadamente les llegará a su correo el enlace para que puedan acceder a la grabación y puedan retomar algunos puntos que les ha parecido muy relevantes de la exposición de Anita. Muchas gracias, Anita, muchas gracias a todos ustedes, colegas. Gracias, Magali, gracias a los maestros y sigamos en este esfuerzo de poder continuar con los aprendizajes.